Muy buenos días, tengan todos. Estamos nuevamente en el consultorio médico deportivo y el día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Alejandro Siles, residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Muy buen día, doctor. Buenos días, doctora. Buenos días a todo el público que nos está viendo ahorita. Sí, tendremos el día de hoy el tema de ejercicio y depresión. Damos nuevamente las gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y sin más, vamos a empezar. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Pues este es el tema de hoy, ejercicio y depresión. Es un enfoque de la depresión. Vamos a ver cosas pues muy básicas y pues cómo puede ayudarnos el ejercicio, ¿no? como una ayuda. Entonces, pues hay que definir lo que es la depresión. Todo el mundo hablamos de ello, pero a veces tal vez no tenemos el concepto muy claro de lo que es. Entonces, el concepto es pues una alteración patológica del estado de ánimo en el que predominan síntomas afectivos como son el sentimiento de dolor profundo, sentimientos de culpa, de soledad, tristeza, irritabilidad, desesperanza, incluso sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a exigencias de la vida. Es muy común que se acompañe de baja atención, disminución en la concentración y la memoria, y pues en estados pues más graves tenemos pensamientos de muerte o la ideación suicida. Entonces esto es la depresión. Importante saber el impacto a nivel mundial y en nuestro país. Es la cuarta causa de discapacidad en el mundo y en datos anteriores de hace 2 años, que es esta información, se proyectaba que para el año 2020 sería la segunda causa de discapacidad. Sin embargo, los datos más recientes, y probablemente debido a la influencia que tiene la pandemia y el confinamiento, pues pasó a ser la primera causa de discapacidad el año pasado. Entonces, se ha impactado bastante este contexto actual. Afecta a unos 350 millones de personas alrededor del mundo. Es triste, pero es real que menos de una cuarta parte, menos del 25%, van a tener acceso a tratamiento. A nivel mundial, 1 de cada 5 personas va a padecer depresión en algún momento de su vida y va a ser más probable, vamos a ser más susceptibles a esto si tenemos alguna comorbilidad, como alguna enfermedad crónica, o si padecemos ya de estrés, ¿no? Que pues es muy común. El contexto de nuestro país, pues hay que decir que es una prevalencia alta realmente, prácticamente el 8% de la población general. También es importante decir que hay diferencias importantes cuando nos referimos a hombres y mujeres en grupos de edad, que suele ser más común en personas menores de 20 años y personas mayores de 60, los adultos mayores. Sin embargo, a cualquier edad puede darnos y incluso el lugar de residencia. Entonces, esos son datos de hace 2 años, no son muy actuales, pero ya nos muestran pues que hay una prevalencia, como dicen, un poquito mayor en mujeres que en hombres. Que también hay que pensar que pueden ser factores sociales los que llevan a los hombres tal vez a no distinguirlo o no querer distinguir pues algún grado de depresión, ¿no? En nuestro país, pues menos de 20% las personas que padecen depresión van a buscar ayuda. Quienes la buscan suelen tardar en promedio hasta 14 años para establecer un tratamiento pues especializado, por ejemplo, con fármacos. Y pues genera más discapacidad que otros trastornos como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas y trastornos respiratorios. Entonces es muy discapacitante. Hay que reconocer, conocer y reconocer
que hay factores asociados a la depresión que nos pueden predisponer y agravar, en caso dado, ¿no? Una depresión. Como ya decíamos, en mujer, además de ser jefa de familia, además si le aunamos que tiene, que solamente se dediquen a labores del hogar o que tengan a su cargo alguna persona que requiera algún cuidado. Tener un bajo nivel socioeconómico, personas desempleadas, más se ha visto que tiene un mayor impacto en hombres, porque suelen ser, en la mayoría de casos, pues la fuente de ingresos. Aislamiento social, problemas legales, experiencias de violencia, consumo de drogas, e incluso la migración. Entonces, estos serán factores que influyen, ¿no? en la depresión. Bueno, hay que saber que hay tratamiento para todos los grados de depresión. Las opciones de tratamiento también tenemos que saber que son limitadas. No tenemos tantas opciones como otros tratamientos, por ejemplo, como la hipertensión, la diabetes. Y es también cierto que no todas las personas responden de la misma manera a su tratamiento, a los fármacos o la psicoterapia. Y en estos pacientes podría ser especialmente útil una terapia coadyuvante con actividad física. Bueno, entonces, desde hace décadas tenemos que el tratamiento de los trastornos depresivos van a tener dos piedras angulares, que será la terapia farmacológica y la terapia, la psicoterapia. Las dos son las principales con las que se debe iniciar un tratamiento en cualquier fase de depresión, ya sea que sea moderada, leve o la depresión grave. En todas se necesita tratamiento con fármacos y psicoterapia. Sin embargo, pues un esquema que se ha intentado proponer actualmente con recientes investigaciones intentan hacer esto, pues meter al ejercicio como parte de estas dos terapias pues clásicas, no como un tratamiento digamos tan fundamental como los fármacos, pero que sería de gran ayuda, un tratamiento coadyuvante. Bueno, ¿qué beneficios, qué tan beneficioso es el ejercicio en los casos de depresión? Se sabe ya con la evidencia científica que sí tiene un efecto favorable, que tiene beneficios como bajo costo, que es accesible, que serían ventajas. Realmente quienes estamos habituados a hacer ejercicio de cualquier tipo y por alguna razón dejamos de hacerlo, pues nos sentimos mal, nos sentimos con un bajo estado de ánimo, tal vez culpables, tal vez débiles. Entonces, a una persona que está habituada a hacerlo, sabe que tiene efectos benéficos en su cuerpo, en personas, digamos, sanas. En personas con un trastorno depresivo, pues también se han hecho investigaciones y han encontrado que sí tiene impacto en el estado de ánimo. Bueno, lo que no se sabe, lo que es incierto todavía, no se ha llegado a un consenso para decir que, pues, digamos que la dosis necesaria del ejercicio, el tiempo necesario y la duración, pues, para que se tenga un efecto, pues, claro, un efecto seguro. Sin embargo, hay algunos estudios que sugieren que programas desde 4 semanas hasta 12 semanas ya tienen un efecto y ya reducen los síntomas depresivos si se le une pues a la terapia de base, que es la terapia farmacológica y la psicoterapia. Algunos dicen que hasta 2 semanas, en 2 semanas ya podrían verse resultados. Sin embargo, repito, esto es muy variable dependiendo de la respuesta de cada cuerpo. Todos somos pues muy distintos y susceptibles de diferente manera a los efectos del ejercicio y de las drogas.
Bueno, en nuestro país, en la práctica médica, al menos a nivel general, a nivel de medicina general, nos regimos por unas normas eh, oficiales que son las guías de práctica clínica. Y bueno, esa información recabada de diferentes fuentes, pues es la medicina basada en la evidencia. Y en estas guías, pues sí, desde hace varios años se implementa o se sugiere la utilización del ejercicio físico como ayuda, como un añadido a la terapia de base. Sin embargo, las recomendaciones que se dan son muy generales. Es algo muy ambiguo todavía. En general nos dicen esto, que de 30 a 60 minutos de ejercicio, 3 veces a la semana, perdón, durante al menos 10 a 12 semanas, es lo que se debería recomendar. Sin embargo, repito, es algo un poco ambiguo. No nos dicen qué tipo de ejercicio y pues no toma en cuenta algunas diferencias, pues, por ejemplo, funcionales, ¿no? En cada paciente. Una cosa en la que sí estamos de acuerdo siempre es que será más efectivo en la depresión de leve a moderada. Bueno, hay que mencionar nuestra realidad actual con el confinamiento que estamos teniendo desde hace casi ya un año a causa de la pandemia. Bueno, se han hecho ya algunos estudios por parte de la OMS, de Organización Mundial de la Salud, y pues se ha visto que pues esta nueva realidad del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza a distancia en casa y la falta del contacto físico con familiares, amigos, colegas, van a requerir un tiempo para acostumbrarse. Y pues que hay personas que les va a costar más trabajo esto, el adaptarse a esos nuevos cambios, y va a ser especialmente difícil en algunas. Incluso puede ser todavía más complicado para personas que ya tienen arrastrando algún problema, algún trastorno mental dentro de ellos, pues lo que nos compete hoy, que es la depresión. Incluso todo esto, pues se ha visto que ya lo suele agravar y nos hace más susceptibles al público, la población en general, a sufrir un trastorno depresivo en algún momento, ¿no? Del confinamiento. La Organización Panamericana de la Salud, organismo regido por la OMS, pues se ha manifestado diciendo que la pandemia del COVID pues ya ha provocado una crisis de salud mental en esta región, pero también a nivel global, pues que nunca se ha visto. Los 3 países pues más afectados en América, Estados Unidos, Brasil y México, pues tienen la mitad de adultos que están estresados debido especialmente a esto, a la pandemia y al confinamiento. Y con eso se ha incrementado el consumo de drogas, de alcohol, puede exacerbar los problemas de salud mental, entre ellos, pues, la depresión. Entonces, estamos en un panorama desfavorable o más bien favorable, para que estemos más susceptibles a esto, la depresión como población general. Eso hay que tenerlo ahorita claro. En datos muy recientes de nuestro país con respecto a esto, nos han dicho que hay reportes de casi 7,000 personas que se les ha detonado algún trastorno mental durante el confinamiento, sin especificar cuál, pero dentro de ellos la depresión. Unos 39,000 personas se han autolesionado o han sufrido alguna situación de violencia en casa, según el reporte del Comité de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Pues son datos alarmantes que ya, si hemos visto noticias últimamente, pues hemos estado ya conscientes de ello. Sin embargo, pues aquí está un poquito más claro, son cifras oficiales, repito, de nuestro país, pero
pues ya están un poco desactualizadas, ¿no? Son de marzo a junio del año pasado. Actualmente, pues, muy probablemente todo esto haya aumentado y es como para tenerlo en cuenta. Bueno, recomendaciones generales que nos proporciona la OMS para evitar o aminorar el impacto que tenga, digamos, en la salud mental el confinamiento, son principalmente esto, ¿no? El mantenerse informado, no en exceso, digamos, mantenerse informado en fuentes oficiales, ¿no? Los lineamientos oficiales, por ejemplo, aquí lo del semáforo rojo, naranja, todo ello con información pues oficial, no hacer tanto caso de rumores o noticias en redes sociales. A colación con esto viene pues, reducir un poco la exposición a noticias, no estar todo el tiempo viendo noticias, pues eso, recibir bueno, malas noticias a cada rato, pues sí tiene un impacto. Hay que mantener nuestro contacto social de ser posible y como podamos hacerlo, si es a distancia, si podemos hacerlo en persona con los familiares con los que vivimos, ¿no? Tal vez. Pero es importante mantenernos en contacto. Evitar el alcohol y el consumo de drogas. Y algo que también está a nuestro alcance y que a veces no tomamos en cuenta, pues es una rutina. Seguir una rutina en medida de lo posible que cumpla con eso. El lavarse y acostarse, levantarse y acostarse con un horario establecido. No descuidar nuestra higiene personal, que cuidar nuestra salud, no solamente la salud mental, también la colación, pues hay que mantener una dieta balanceada, con horarios fijos. Nos recomiendan aquí el ejercicio de forma habitual, que pues, no todos todavía tenemos ese hábito. Establecer horarios para trabajar y descansar también. Y, ¿por qué no? Un poco de momentos de ocio, ¿no? Bueno, ya entrando un poquito más a todo esto del ejercicio. En general, pues, el conocimiento que tenemos es básico y tenemos que recalcarlo y decir que hay una diferencia, hay una categoría, una categorización del ejercicio, pues básica, que casi todo el mundo conocemos, que suele dividir el ejercicio en tipo aeróbico y el ejercicio pues, de fuerza. Entonces, un ejercicio aeróbico, por ejemplo, puede ser el correr, el andar en bicicleta, el nadar, el saltar la cuerda. Un ejercicio de fuerza, pues es lo que conocemos cuando vemos a alguien levantar pesas o usar ligas de resistencia, o ya muy de moda actualmente, la calistenia, que pues es el hacer ejercicios utilizando solamente nuestro peso corporal, sin usar pues pesos externos, digamos. Entonces, principalmente esas son las dos grandes divisiones del ejercicio, del tipo de ejercicio. Las dos tienen diferentes bondades. Lo ideal siempre sería, en medida de lo posible, poder hacer los dos tipos de ejercicio, un poco de ejercicio de fuerza, un poco de ejercicio aeróbico, tener una rutina establecida cada semana. Sin embargo, hay gente que solamente hace ejercicio aeróbico, gente que solamente hace ejercicio de fuerza y pues no está mal, está muy bien. Lo importante es empezar a hacernos una rutina, un hábito, y con el tiempo pues ir progresando, ¿no? Bueno, el tipo de ejercicio y la depresión. ¿Qué tipo de ejercicio es mejor para evitar o tratar la depresión?
Pues es una pregunta que se han hecho muchas veces, muchos investigadores en distintos protocolos de investigación a lo largo del tiempo, desde hace ya algunas décadas, pero analizando los resultados de esos estudios, se ha visto que tanto el ejercicio de fuerza como el ejercicio aeróbico tienen similares efectos para la mejoría de la depresión, de los síntomas de la depresión. Entonces no se ha visto que uno sea mejor que otro. Más bien se ha visto que lo importante, más que el tipo de ejercicio que escojamos, es la constancia. Mantener una rutina constante del tipo de ejercicio que uno quiera. El efecto benéfico, pues no tiene que ver con si eres hombre o mujer, si tienes 15 años, si tienes 50, 60 años, es independiente de eso. En todos los grupos de edad va a tener un efecto benéfico cualquier tipo de ejercicio que demos a cabo. Y pues, repito lo que dijimos al principio, tiene mejores beneficios en la depresión, pues de leve a moderada. Cuando son estadios más severos de depresión, necesitamos pues otro tipo de intervenciones. Bueno, a lo que me refería cuando decíamos de las guías de práctica clínica que usamos nosotros los médicos, al menos como médicos generales, era que te daban una recomendación muy ambigua en el sentido de que no dicen qué tipo de ejercicio, qué tipo de intensidad, cuánto tiempo. Y bueno, es al menos un acercamiento, está bien lo que se ha hecho. Sin embargo, nosotros ya como médicos del deporte, vemos este tipo de cosas, nos metemos más a fondo a esto, a la prescripción de ejercicio para diferentes tipos de población. Porque no todos pues, se van a beneficiar con un mismo tipo de ejercicio. Aquí de manera pues muy general hacemos recomendaciones para pues llenar como que ese hueco y pues que se puede entender un poquito más para la población en general que decida pues implementar algún programa de ejercicio en su casa con el fin pues de mantener una buena salud mental, ¿no? Entonces, eso es el ejercicio aeróbico. Cuando nosotros recomendamos rutinas para ejercicio aeróbico, ahorita vamos con el de fuerza, tenemos que ver cosas como la duración, la frecuencia y la intensidad, al menos. Entonces, en general, esto abarca pues la población general, aunque después podemos ramificarlos. Solemos pues recomendar 30 minutos, ejercicio aeróbico de 30 minutos al día, con una frecuencia de 5 veces por semana, lo que nos daría más o menos 150 minutos por semana. Y a una intensidad de moderada a vigorosa en general. Sin embargo, hay veces que tenemos que ser más específicos cuando una persona es sedentaria, por ejemplo, o en el caso contrario, cuando es una persona acondicionada y que está habituada ya a hacer algún tipo de ejercicio, es decir, que ya está más entrenado y va a soportar pues mayores intensidades de ejercicio. Entonces, en personas sedentarias, esta es una recomendación general, el hacer al menos 30 minutos al día. Sin embargo, si es una persona sedentaria, tal vez puede empezar desde menos, ¿no? Tal vez 20 minutos, tal vez 15 minutos al día, está bien. Lo importante es empezar. Una frecuencia recomendada es de 5 veces a la semana, de lunes a viernes, por ejemplo, y con una intensidad, pues aquí sí, de leve a moderada. No vamos a hacer un salto tan grande como para recomendar a una persona sedentaria hacer un esfuerzo físico pues alto, ¿no? Y en personas acondicionadas,
Esas recomendaciones suelen ser de 30 a 60 minutos al día, incluso si pueden hacer más, lo pueden hacer. Una frecuencia de también 5 veces a la semana al menos, y en ellos sí podemos escalar un poquito más de intensidades moderadas a vigorosas. Entonces, por eso tenemos que como que ser más específicos cuando hablamos de una persona sedentaria que no ha hecho ejercicio en años o que no suele hacer ejercicio habitualmente, para pues ir poco a poco y progresando, y además esto va a ayudar a que no abandone el hábito pues del ejercicio. Ahora, aquí es donde a veces nos tardamos un poquito, pero como médicos del deporte es lo que nos toca a nosotros y debemos pues expandir este conocimiento al público en general para determinar qué es una intensidad leve, una intensidad moderada o vigorosa. Entonces aquí tiene que ver con algunos números, lo voy a explicar brevemente, espero que sea lo más entendible posible. Entonces, primero tenemos que ver este cuadrito, es una fórmula muy sencilla, es la frecuencia cardíaca máxima, que va a ser igual a 220 menos la edad. Es decir, una persona de 40 años va a tener una frecuencia cardíaca máxima, pues de 220 menos su edad, menos 40, es decir, 180. 180 va a ser la frecuencia cardíaca máxima teórica que tenga esta persona. Entonces, para esta misma persona, un ejercicio de intensidad leve o moderada, por ejemplo, va a ser lo que nos dice aquí. La intensidad leve va a ser del 57 al 63% de esa frecuencia cardíaca máxima. Es decir, de esos 180 que ya sacamos con esta fórmula. Y pues ahí fácilmente podemos ayudarnos con la calculadora para sacar porcentajes. Entonces, una vez que tenemos el número, el porcentaje, pues una vez que estemos haciendo nuestra rutina, por ejemplo, bicicleta, por ejemplo, correr, podemos ayudarnos, alguien nos puede ayudar escuchando nuestro corazón, con el estetoscopio, o si tenemos pues este dispositivo que son los oxímetros, automáticamente los ponemos en el dedo y nos dice nuestra frecuencia cardíaca en ese momento. Entonces, esa frecuencia cardíaca tenemos que buscar que quede entre pues, lo que nos dio aquí con el cálculo. Si queremos que sea una intensidad leve, o en este rango, si queremos que sea una intensidad moderada. Es pues muy sencillo, solamente es cuestión como de hacer este ejercicio, hacer este cálculo y después pues sacar los porcentajes y pues no quedarnos en ese rango de frecuencia cardíaca que nos da pues esas tabletas. De esa manera es como sabemos pues qué intensidad nos toca a nosotros. Un sedentario pues tendrá que quedar entre esto y esto teóricamente para cumplir esas recomendaciones. Ahorita de todos modos pues si queda alguna duda, al final lo vemos. Para el caso del ejercicio aeróbico, pues tenemos diferentes medios, diferentes formas de llevarlo a cabo. Es muy accesible. Actualmente, pues la bicicleta no son muy caras, las bicicletas fijas. Más caro, por ejemplo, sería una caminadora, que si tenemos las posibilidades, pues adelante es muy buena opción para hacer ejercicio dentro de casa, ahorita con el confinamiento que tenemos. Incluso, pues el subir, bajar escaleras también ha sido pues recomendado, si tenemos esa posibilidad. El saltar la cuerda también se considera un ejercicio aeróbico muy bueno, siempre y cuando no tengamos impedimentos, por ejemplo, que padezcamos de artritis en la rodilla, ¿no? Y en algún momento dado,
cuando el semáforo así lo permita y nuestras posibilidades nos lo den, podemos pues, salir a algún lugar público a correr, siempre y cuando acatemos pues, las medidas de precaución. Entonces, como vemos, el ejercicio aeróbico pues, puede llevarse a cabo de una manera sencilla, incluso si no tenemos muchos medios. Y el ejercicio de fuerza, si optamos por esta opción, si nos gusta más esto, si nos llama más la atención levantar pesos, o podemos unirlo también a nuestra rutina de actividad física aeróbica. Pues bueno, aquí la recomendación general es trabajar cada grupo muscular de 1 a 3 veces por semana. Aquí no es tan recomendado hacerlo muy seguido porque es un desgaste muscular mayor que un ejercicio aeróbico y hay que dejar reposar el músculo que trabajamos, el grupo muscular, al menos 48 horas. Después de 48 horas podríamos volverlo a entrenar, no más de 3 veces por semana. Entonces, los grupos musculares, pues, los solemos dividir de varias formas. Sin embargo, una forma muy común es dividirlo en la espalda, tanto espalda baja como espalda alta, el pecho, los hombros, que incluyen esta parte, un poquito arriba, las piernas, que con piernas nos estamos refiriendo pues al tren inferior, es decir, glúteos, los muslos y las pantorrillas. Los brazos, que con brazos nos referimos a, como tal, el brazo, que es el bíceps y el tríceps, esta parte, y los antebrazos, que es esta otra. Y un último grupo que sería el abdomen, esta parte. Entonces, se recomienda trabajar cada grupo muscular, como repito, de 2 a 3 veces por semana. Podemos hacer distintas combinaciones, podemos trabajar pues varios grupos musculares en un solo día. Solamente pues cumplir esta indicación de dejarlo descansar al menos 48 horas. Al día siguiente podemos volver a trabajar, pero otros grupos musculares. Irlo pues ciclando. Algunos medios para llevar a cabo este tipo de ejercicio de fuerza. Pues lo ideal para muchos es el gimnasio. Los aparatos de gimnasio que nos pueden facilitar mucho la ejecución de muchos ejercicios. Sin embargo, no es actualmente lo más accesible, no es lo más práctico. Y podemos optar por pesas en casa, si tenemos los medios. Podemos optar por ejercicios de calistenia, como ya habíamos mencionado, ejercicios en los que usa uno su peso corporal solamente como resistencia. Y pues también algo muy accesible económicamente, mucho más que las pesas, van a ser las ligas de resistencia. Hay precios, juegos de ligas desde 150, 200, 400, 600 y pues también juegos de ligas de varias resistencias. Entonces, eso es económicamente y también debido al espacio en el que podemos estar en nuestras casas, pero muy accesible. Rutinas de ejercicio, pues eso sí nos quedaría de tarea a quienes nos interese. Es muy fácil pues meterse a buscar videos, buscar páginas donde te indiquen rutinas. Hay muchos ejercicios para cada grupo muscular y pues eso sí sería un tema totalmente aparte, ¿no? Para otra presentación. Pero pues actualmente uno es muy fácil que uno sea autodidacta. La información pues la encontramos y la tenemos al alcance de un clic. Y bueno, la última recomendación que sí no quería dejar de lado es que pues en el momento que uno requiere ayuda, que se sienta pues con el ánimo bajo, puede ser un cuadro depresivo y
lo más recomendado siempre que te va a dar, la recomendación que te va a dar cualquier médico va a ser pues que busques ayuda. Y tenemos pues estos teléfonos, siempre información más general la puede dar Locatel. Tenemos el número de siempre, 56 58 11. Podemos acudir directamente a nuestro DIF, pues nuestra zona, y nos pueden orientar, nos pueden incluso ahí mismo dar algún nivel de atención de psicología. Tenemos la unidad de inteligencia epidemiológica sanitaria. Sin embargo, tanto esta como la línea de la vida son de 24 horas. Tenemos aquí los teléfonos. Y bueno, es para el público general, no tiene ningún costo y pues nos pueden orientar en todo lo que necesitemos cuando buscamos ayuda. Esa sería como mi última recomendación. Y con eso terminamos la presentación. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su plática. Creo que es muy interesante y bueno, en estos momentos que estamos viviendo es súper necesario. Creo que sí, la depresión está incrementándose de una manera muy importante. Hay veces que dices, tengo que salir, tengo que hacer algo para evitar esta depresión que se me está ocasionando este confinamiento tan importante que tenemos. Nos pregunta una persona del público que si la depresión es severa, ¿cómo podemos iniciar? ¿Qué recomendaciones nos da para iniciar en una persona con depresión severa? Sí, este es un tema que aquí no desarrollo, solamente lo mencioné, porque hay que saber, eso sí, que la depresión severa se tiene que tratar como una urgencia médica. La depresión severa hay que, de inicio, pues buscar ayuda, por ejemplo, esos teléfonos, para que nos orienten hacia un tratamiento especializado, donde nos pueden canalizar, donde nos puede ver un médico especializado en esto, porque se tiene que empezar un tratamiento farmacológico inmediatamente. Eso no se puede pasar. Generalmente, pues aquí pues, ya está muy limitada la función o la ayuda que puede dar el ejercicio, que es lo que trata la presentación. Pero sí, en general, se tiene que saber que eso se tiene que tratar como una urgencia médica, como si alguien, como se trata, digamos, algún accidente, algún infarto, hay que buscar la ayuda inmediatamente. Sí, sabemos que cuando hay una depresión severa y usualmente va acompañada de ideas incluso suicidas, ¿no? Entonces es por eso que sí tiene que ser una urgencia. El ejercicio es un auxiliar más en el tratamiento, pero es como usted lo menciona, la base es farmacológica y solamente en casos de depresión leve, quizá algunos casos de moderada, podemos solo tratar con actividad física. Es por eso que también en nuestras páginas de Deporte UNAM hay muchas rutinas de ejercicio que son recomendables y que realmente quien las empieza a realizar ve la diferencia que hay, ¿no? En los estados de ánimo. Y se hace uno adicto a estas rutinas, al hacer ejercicio, porque si no lo haces, pues te sientes triste, deprimido, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, síganos en estas sesiones que tenemos todos los días para ayudar con estos casos de depresión. Doctor, nos mencionaba que el esfuerzo se dosifica o se puede dosificar en base a la frecuencia cardíaca. Pero si yo no sé tomarme la frecuencia cardíaca, si no tengo un oxímetro, ¿qué otras opciones podemos poner para la frecuencia cardíaca o para dosificar el esfuerzo? Bueno, generalmente tampoco lo pongo aquí. Esto es como que lo más indicado, lo ideal. Sin embargo, pues podemos nosotros mismos hacer una prueba en la cual
al estar haciendo, digamos, una bicicleta, que es un ejercicio aeróbico, pues intentar decir alguna frase de cinco palabras. Si podemos decirla sin interrupción por la necesidad de respirar. Se maneja que es una intensidad leve. Si nos entrecortamos un poco diciendo esa misma frase, así, pues ya puede ser una intensidad moderada. Y si de plano no podemos decir la frase, nos entrecortamos entre cada palabra, entre cada una de esas, digamos, 5 palabras, es una intensidad vigorosa. Entonces, es una alternativa pues muy práctica que podría suplir esto de la toma de la frecuencia cardíaca. Es menos preciso tal vez, pero es válido. Claro, sí. Es decir, si yo voy caminando y puedo ir platicando la película que vi el día de ayer sin ningún problema, seguramente no me estoy esforzando lo suficiente. Y esto va de la mano en que tengo que esforzarme para tener beneficios cardiovasculares, beneficios psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la recomendación, como dice el doctor, es que siempre hagamos ejercicio de cierta intensidad para obtener beneficios, que no puede estar platicando fácilmente, que me cueste trabajo decir frases, que tenga que estar parando para recuperar la respiración. Ese es un buen indicador de que realmente me estoy esforzando. Los pulsómetros, doctor, ¿qué opina de esto? Bueno, pongo aquí la imagen. Actualmente ya está como que muy de moda su uso, por eso lo pongo, lo sugiero. Son realmente dispositivos, pues, que para estos casos pueden ser muy, muy útiles si tienen una lectura, pues, precisa de la frecuencia cardíaca y, pues, otro parámetro, ¿no? Que es la oxigenación la oxigenación de la sangre, que aquí no nos importaría tanto, es precisamente por eso que se ha estado comercializando ahorita, ¿no? Para monitorizar, pues, los síntomas de una persona que se sospecha con la infección, ¿no? Del COVID. Son muy accesibles, están desde $200, $250, hay de varios precios. Entonces, si se puede hacer la inversión, no estaría mal. Y nos podría ayudar, pues sí, para tener una medición más exacta, ¿no? Como lo sugerimos aquí. Ok, también nos preguntan que si la persona es un adulto mayor, por ejemplo, y tiene problemas de rodillas o de articulaciones, ¿qué tipo de ejercicio sería el más recomendable? Bueno, para empezar, una persona, un adulto mayor, si no está acondicionado, si no está habituado a hacer ejercicio, de entrada los solemos manejar como una persona sedentaria. Debido a que pues está limitado en algunas funciones, con el envejecimiento pues van decreciendo algunas capacidades que tenemos cardiovasculares, musculares, etc. Y si además tiene, en este caso, por ejemplo, la limitación en las articulaciones, que me imagino que hacer algún grado de osteoartritis, pues vemos todavía más limitado y sí, un poquito más limitadas nuestras opciones pues de intervención, ¿no? en la actividad física. Entonces, a esa persona de entrada, este sería el esquema que se le podría recomendar. Tal vez, como decía, no empezar con los 30 minutos, empezar muy poco, diario, tal vez 15 minutos, tal vez 20 minutos de una intensidad leve. ¿Y qué tipo de ejercicio por su condición, su limitante de las articulaciones? Algún ejercicio que no tenga pues, ese impacto. No podemos mandarle pues, ese ejercicio aeróbico subiendo escaleras, ¿no? Porque le pone mucho estrés a sus rodillas, ¿no? El caminar quizás también tenga alguna limitación para ello, para
para mantenerse de pie mucho tiempo, para caminar, porque también se le pone estrés ahí abajo a la articulación de la rodilla. Mucho menos podemos ponerlo a saltar. A saltar, pues, caemos con todo el peso sobre las rodillas. Entonces, ¿qué se le podría recomendar? Lo ideal, un ejercicio de bajo impacto, que no es muy accesible, por ejemplo, algún tipo de natación, algún tipo de ejercicio en agua, que es algo pues muy poco práctico. Actualmente pues nadie cuenta con una alberca en su casa. Entonces suele ser más recomendable en esos casos pues un ejercicio en bicicleta y con una resistencia pues irle graduando la resistencia para también liberar esa tensión en las rodillas. Sin embargo, al estar uno sentado haciendo el pedaleo y no parado, caminando, pues va a liberar mucho ese estrés en las rodillas. Entonces sería lo primero que yo recomendaría en este caso. Claro, aunque también sabemos que por otra parte, el ejercicio que no cause impacto no nos da beneficios a nivel de la calcificación del hueso. Entonces, pues bueno, aquí justamente por eso es que se recomienda la consulta con un especialista en medicina del deporte para que nos dé la dosificación, la frecuencia, el tipo de ejercicio adecuado. Mucha gente, adultos mayores, les gusta o les han recomendado que naden, porque sí hay menos impacto sobre las rodillas, pero entonces no tienen beneficios a nivel de la calcificación de los huesos, y si ya tienen osteopenia va a ser muy fácil que tengan osteoporosis. Entonces, justamente por eso es que sí tenemos pues que combinar todo esto, ¿no? Para que no arreglemos una cosa y perjudiquemos otra, ¿no es verdad, doctor? Claro que sí, claro que sí. Por eso lo que decía al principio de, pues, que lo ideal es combinar, ¿no? Distintos tipos de ejercicio, porque traen distintas bondades cada uno. Como decía usted, hay ejercicios que no dan ese impacto, digamos, que es un estímulo para el hueso para que se calcifique o deje de descalcificarse tan rápido, y que es un beneficio que debemos buscar en los adultos mayores. Entonces, sí es cierto también algún tipo de ejercicio de fuerza, pero pues que no sea de impacto para pues cuidar sus rodillas. ¿Y qué opina del baile? El baile de salón, esto que hacen mucho en las casas de cultura, en los parques para los adultos mayores. ¿Puede Claro. darme? Sí, pues es muy recomendable. Yo no lo pongo aquí porque pues no sería recomendable actualmente, ¿no? En el contexto social en que nos encontramos, salir, ¿no? Y buscar ese tipo de recreación, y además pues que también tiene beneficio cardiovascular. Es un ejercicio pues se considera aeróbico. En medida de lo posible, en su casa, con alguien con quien viva, podría hacerlo y sería muy buen ejercicio. Pero de manera como que generalizar, no sabía ahorita a practicarlo con otras personas, sería un riesgo, ¿no? De per se. Pero claro que tiene grandes beneficios, tanto psicológicos como por el ejercicio en sí. Sí, pues el tiempo se nos está acabando. Una recomendación que yo daría también para esto es, sobre todo si tenemos periodos de depresión importante, es difícil empezar una rutina si no estamos habituados a hacerlo. Entonces traten de estar acompañados de alguien que diga, voy a pasar por ti todos los días a las 7 de la mañana para que vayamos a hacer ejercicio, y algo que nos esté como jalando, porque si de por sí estoy confinado, estoy depresivo y no estoy habituado, va a ser muy difícil que empiece yo esta rutina. Pero bueno, siempre es una buena recomendación y tomarlo en cuenta. ¿Algún último comentario para terminar, doctor? Respecto al tema, tal vez no. Simplemente pues recordar, hay que pues seguir
acatando las medidas recomendadas, nuestras medidas de higiene. Si no es necesario salir, no hay que hacerlo. Y pues hay que tener paciencia, seguir aquí, empezar una rutina en lo que esperamos nuestra vacuna, ¿no? En lo que esperamos que nos toque. Y solamente eso. Cuídense mucho y pues hay que aguantar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y les invitamos para el próximo lunes a las 10 de la mañana en el consultorio médico deportivo. Muchísimas gracias. Gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.